Entonces, el mensaje pasado, nuestro hermano Ceja hablaba acerca le puso el tema la importancia de crecer, del crecimiento en vida. Y mientras él hablaba, pues me llamó mucho la atención porque en realidad que es muy importante el crecimiento de Cristo en la vida de los creyentes. Es muy importante porque nosotros sabemos por la palabra que en el tiempo pasado hubo un desarrollo desde un inicio. Sabemos que Adán, el primer hombre que fue creado, él pecó. Y pues dice que por un hombre entró el pecado al mundo y el pecado pasó a todos los hombres y así vino la muerte por cuanto pues ese hombre pecó y todos murieron. Y de ahí para acá los hombres crecieron, pero crecieron en el hombre natural, ¿sí? Crecieron en el hombre natural. Entonces hay una vida natural que nos enseña en donde hay un crecimiento en los humanos que no es para bien, sino que es para condenación y es para alejarse de Dios. Ese crecimiento de las vidas humanas en Adán es real. Todo el mundo ha crecido, pero lamentablemente no es, bueno, podríamos decir que planeado por Dios así tenía que ser, para que los hombres un día pudieran sentir la necesidad para con Dios y poder recibirlo. Pues era necesario, dice la palabra en Gálatas, que Dios todo lo encerró bajo pecado, dice, para que se cumplieran las promesas de Dios. Dios tenía promesas, así es de que aún todo eso fue planeado por Dios. Pero vemos, hermanos, el crecimiento de la humanidad respecto a lo que tiene que ver con el pecado hasta nuestros días. El hombre pecador se ha desarrollado grandemente y ha seguido creciendo y siguen creciendo, pero lamentablemente es para alejarse más de Dios. Pero nosotros, hermanos, debemos de entender los tiempos, ¿verdad? Es muy importante entender los tiempos, hablando de los tiempos de Dios, ¿verdad? Porque yo, aunque no conozco mucho de los tiempos literalmente, pero me interesa mucho acerca de los tiempos de Dios, porque vamos a leer un versículo que está en Eclesiastés capítulo, creo que es el capítulo 3, vamos a leer unos versículos ahí. Amén, gloria a Dios. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. No sé si ahí está. Okay. Vamos a leer hasta el verso 8. Y miremos ahí. Dice ahí la palabra, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Pero en el principio del, creo es versículo 2, en el verso 2 dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Y nosotros estamos en ese tiempo. Desde que nacemos, hay un largo tiempo allí dependiendo la vida que Dios nos dé. Hay un tiempo, pero aquí el tiempo que menciona es respecto a la parte humana, que uno nace y uno va a morir. Mira, parte final del verso 8 menciona tiempo de guerra, tiempo de paz, ¿verdad? ¿Ya? Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Entonces, hermanos,
es bien importante que nosotros, los que estamos en Cristo, entendamos el tiempo en donde estamos nosotros viviendo, porque hoy Dios nos ha puesto en Cristo y estamos en el tiempo de Dios. Fíjese que los que están fuera y no han entrado a este tiempo de salvación, aunque hace 2000 años vino el tiempo de salvación, vino el tiempo de restauración, pero para muchos todavía no les ha nacido. Pero a nosotros sí nos ha nacido y nosotros estamos en el tiempo de Dios. Amén. Entonces es importante que nosotros podamos entender eso. Dice, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos 1:15. Veamos ahí. Diciendo, o sea, Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Por qué Jesús dice, el tiempo se ha cumplido? Es que Dios, hermanos, cuando el hombre cayó, Dios se alejó de la humanidad, como que Dios se hubiera perdido, ¿verdad? Pero Dios profetizó de cosas que Él iba a hacer en la persona de Cristo y profetizó muchas cosas que Él vendría, que vendría un tiempo en donde el hombre iba a ser salvado por Dios directamente, un tiempo en donde el hombre iba a ser restaurado por Dios, un tiempo en donde Dios traería la palabra de vida a esta humanidad. Muchas cosas hablaba la palabra de Dios tocante a este tiempo, y por eso la palabra de Dios dice aquí, Cristo diciendo, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, este tiempo en el cual Dios nos ha puesto en Cristo es para que nosotros crezcamos en Él. Porque la meta de Dios es que todos crezcamos en Cristo. Y es muy importante, hermanos, entender esto, como decía nuestro hermano Ceja, que la importancia del crecimiento en vida del creyente. Que Cristo crezca en mí y que yo crezca en Él, porque Dios me ha puesto en Cristo. Él está en mí. Él está en cada uno de nosotros. Y Él permanece fiel. Él está ahí. Él no se va, Él está ahí. Pero el asunto es de que dice que permanezcamos en Él. Esa es otra cosa que a veces cuando no tenemos tan buena visión de poder ver lo que su palabra dice, muchas veces muchos no permanecemos en Él. Y debemos de permanecer en Él porque la vida de Cristo debe de crecer en cada uno de nosotros. Dios, su propósito, su plan es de venir a nosotros y crecer en nuestro interior. Esa es la meta que Dios tiene. Por ejemplo, podríamos leer en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, vamos a buscar un versículo que dice ahí, no sé si es como el 18, 19, pero dice el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Vamos a buscarlo, ahí está en el 3, capítulo 3, ese no lo apunté. Gloria a Dios. 19, 3, 19. Ok, sí, entonces dice, y de conocer el amor de Dios, de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué dice el 20? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Está el versículo, creo que es el anterior que menciona de saber cuál es la plenitud, la anchura, el 18. Es el 18 entonces. Dice, y seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura.
O sea que Dios quiere que nosotros lleguemos a conocer todo eso de Cristo. Su anchura, su longitud, su profundidad, su altura. Y es muy importante que nosotros entendamos el tiempo que estamos viviendo, ¿sí? Es muy importante eso porque la palabra de Dios dice, creo no sé si apunté ese versículo, pero dice que Israel no conoció el tiempo de la venida de Él. No conoció el tiempo de su venida. Y la misma palabra nos dice que al final Dios nos va a llamar a cuentas. Nos va a llamar a cuentas de a ver qué hicimos con la vida que Él nos dio. Entonces el tiempo, hermanos, es muy importante entender el tiempo, porque si uno hablara literalmente, lo que vivimos en la tierra, si somos desordenados en hacer las cosas a tiempo, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, vamos a decir que debemos de comer a un horario, ¿verdad? Pero ¿qué pasa para aquellos que no comen a su hora y se pasan 2, 3, 4, 5 horas sin comer? Se dañan, ¿verdad? Les aparece el gastritis o cualquier otra enfermedad. Y todo por no hacer las cosas a tiempo, ¿sí? O sea que el tiempo es muy importante. Alguien que va a trabajar, si tiene que agarrar el bus y se va tarde, pues va a perder el trabajo, va a perder el bus. O sea que la importancia del tiempo es muy importante, porque aún en lo físico que nos enseña el tiempo de hacer las cosas a tiempo, por ejemplo, dormir. ¿Quién no duerme a tiempo? Se va a enfermar. El que no duerme a sus horas, que es el tiempo de dormir, de descansar, se va a enfermar. Nosotros, hermanos, estamos en el tiempo de Dios. Estamos en el tiempo de Dios, en donde Dios habló de antemano. Yo no apunté, ustedes saben los versículos, pero la palabra de Dios habla en el pasado del tiempo que vendría del Cristo. Muchos lo estuvieron esperando. Muchos estuvieron esperando a Cristo. Una de ellas, la samaritana, que todos sabemos. Ella dijo, sabemos que cuando venga el Cristo, Él nos enseñará todas las cosas. Y muchos lo estuvieron esperando, pero la mayoría no. Entonces, qué importante es el tiempo, porque ahorita estamos en el tiempo de crecer en Cristo, de lo que nos hablaba nuestro hermano Ceja. Crecer en Cristo. Y podríamos decir, pero ¿cómo es ese crecimiento? Es que, mire, hay versículos, por ejemplo, vamos a ver a ver si lo apunté. Creo que está en Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Amén. Mire lo que dice aquí. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sí? Dice que porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Para qué nace uno? Nace uno para crecer, ¿sí? Y es muy importante el crecimiento, porque si nosotros no crecemos en Cristo, fíjese que en la vida física, cuando uno nace, ese niño no está completo, porque tiene que comer y crecer y hacerse fuerte. Y a medida que va creciendo y se va haciendo fuerte, él en su mente tiene muchas cosas que quiere hacer. Y mientras crezca, va a poder hacer lo que hay en su corazón. En la vida de Dios, si nosotros no crecemos en Cristo, porque el deseo de Dios es que crezcamos. Aquí la palabra de Dios dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea que es muy importante crecer en Cristo, porque debemos de ver que nosotros hemos tenido una vida
yo de 59 años, una vida en el hombre natural que hasta aquí he crecido en la vida natural, ¿sí? La vida natural. Pero ahora estoy en Cristo. Y crecer en Cristo, hermanos, es para que podamos expresar su vida. Para eso es crecer en Cristo. Digo, pero ¿cómo vamos a crecer? Aquí dice, mira, si quisiéramos decirlo de esta manera, porque todo lo que es nacido de Dios, no dice todo el que es nacido de Dios, dice todo lo que es nacido de Dios. Podríamos decir que si te nace el amor de Dios, por ese amor que nace allí se desarrolla, puedes vencer. Porque lo que vence es todo lo que nace de Dios en tu vida y en la mía. Eso es lo que nos hace vencer. O sea que Dios en Cristo ha nacido aquí, sí, como una persona, como lo podemos ver como una persona o como un niñito, ¿verdad? Pero resulta que ese niñito que es Cristo o esa persona no solamente es una persona que puedes visualizar con la vista así, ¿verdad? Sino que esa persona es amor, esa persona es gracia, esa persona es humildad. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. O sea, eso es Él. Entonces nosotros tenemos que crecer en vida en Él porque eso nos va a ayudar a vencer. Nos va a ayudar a vencer en este mundo. Ahí dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, si habláramos de la fe, que la fe crees que nosotros, porque tiene que ver con crecimiento. Si nosotros crecemos en fe, la fe es muy poderosa para vencer. Ahí dice, vence al mundo. Porque cuando somos de fe, vamos a creer lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Vamos a creer lo que somos nosotros, lo que Él dice que somos. Y nuestra fe nos hace vencer. Porque si nosotros le creemos a Dios lo que Dios dice de nosotros que somos, entonces podemos vencer, creyendo y confesando lo que Dios ha dicho que somos. Eso hace que nosotros seamos vencedores. Dios ha nacido en Cristo en nosotros, pero no solo eso, como una semilla ha nacido cada cosita que le pertenece a Él. Todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido, porque Dios hace que nazca en ti y en mí una semillita de gracia, una semillita de amor, una semillita de fe, de lo que sea, de vida en Cristo. Pero todo eso que nace, eso es lo que te hace vencer, porque tiene que ver con la persona de Cristo, que Él crece en esas cosas bonitas y entonces nosotros somos vencedores, somos victoriosos. Esa es la meta. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos ver que estamos en el tiempo donde Cristo ha venido a salvar. Desde hace 2000 años el Señor vino y dijo, por ejemplo, dice aquí, dice la palabra, dice en Mateo 21, 34, permítame. Más bien dicho en Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Amén. Dice, pero cuando vino el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Y qué dice el verso 5? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por eso es muy importante entender el tiempo. Estamos en el tiempo. Ya nosotros hemos sido salvados en nuestro espíritu. Ya hemos sido perdonados. Pero estamos en el tiempo de la restauración, en el tiempo de edificar. Estamos en el tiempo de amar, el tiempo de construir. O sea que nosotros estamos en este tiempo hablando de la iglesia.
Estamos en el tiempo de Dios. ¿Se acuerdan cuando dijo, creo que es en Lucas 2:10, creo que es por ahí donde dice que los ángeles le dijeron, ¿verdad? Buena paz y buena voluntad. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. El 11 será. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué más dice? Esto servirá por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El verso que dice, a ver, ese será así. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, el verso 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hijos de los hombres. O sea que eso trajo la venida de Cristo. El tiempo, dijimos en Eclesiastés, decía tiempo de guerra, tiempo de paz. Dice, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hijos de los hombres. Estamos en este tiempo de paz. La iglesia, hablando como Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Estamos hablando de que nosotros sin Cristo no teníamos paz. No había paz. Se había perdido todo. Pero la venida de Cristo nos trajo paz y buena voluntad para con los hijos de los hombres. Entonces estamos en este tiempo de la buena voluntad para con los hijos de los hombres. La iglesia, hermanos, está en el tiempo de crecer en Cristo en vida. Estamos en este tiempo. Entonces, debemos de crecer en Cristo. Como decía, ¿cómo? Todo es por la fe. Todo es por la fe. Si tú eres de fe y le crees a Dios sus palabras, vas a crecer por la fe en Cristo, ¿sí? Porque las palabras de Dios, hermanos, están habladas, están dichas, ya están dichas. Lo único que resta para que hagan efecto es que tú y yo creamos en los que ellas dicen. Y las palabras de Dios tienen efecto, tienen poder, tienen vida. Las palabras de Dios están habladas, están dichas, como por ejemplo, ustedes conocen bien los versículos que dicen, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no creyó. Esas palabras están dichas, para que el que las cree, se efectúe el poder por la fe de haber creído en ellas, para que tenga vida eterna. Entonces, así es como nosotros podemos crecer en la vida de Dios, creyendo lo que Dios dice en su palabra. Si nosotros, por eso dice Santiago que si no tenemos fe, dice que pidamos fe a Dios no dudando, porque la fe nos hace crecer en Cristo. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra o leemos su palabra y estamos buscando entenderla y creemos lo que ella dice, hay crecimiento. Hay crecimiento en nosotros porque tenemos que crecer a todo lo que tiene que ser Cristo. Pero para eso necesitamos fe. Necesitamos creer las palabras que ya Dios ha hablado aquí en su palabra y hacerlas nuestras, creerlas. De esa manera crecemos en Cristo. O sea, hay versículos que dice que nos revistamos de las armas de luz. ¿Qué pasa si nosotros creemos eso y empezamos a decir, no, yo voy a revestir? ¿Qué son las armas de luz? Las armas de luz. ¿Y cuáles son las obras de las tinieblas? Entonces, cuando uno puede comparar una cosa con la otra, dice uno, bueno, las obras de las tinieblas es todo lo que hace el hombre pecador. Y las obras de la luz es todo lo que tiene que ver con Cristo. Entonces, si nosotros creemos eso y nos empezamos a vestir de las armas de luz, entonces hay crecimiento. Amén, hermanos.
Entonces esto es muy maravilloso, hermanos, entenderlo. Mire, dice la palabra que en otro tiempo éramos desobedientes, ¿sí? Vamos a Romanos 11:30. Romanos 11:30. Amén. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos. Desobediencia, perdón, sí. Amén. Ajá, dice, vamos a leerlo. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcanzasen misericordia, ¿sí? Entonces está hablando, creo que está hablando de los judíos, ¿verdad? Pero es otro tiempo de estar en desobediencia. Y nosotros también estábamos en otro tiempo en desobediencia. Por eso es tiempo. O sea que siempre han existido los tiempos. Dios ha venido viajando así ha venido viajando, pero el tiempo de Él. Tenía que llegar el tiempo de Él, en donde Él se manifestaría a la humanidad, y entonces todo lo que se decía de Cristo, todas las profecías que se hablaban de Cristo, Él venía para cumplir todo lo que se hablaba del Mesías. Porque ya decía la palabra por profecía que venía a sanar a los enfermos y muchas cosas, pero llegó el tiempo. Por eso dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, pues entonces llegó el tiempo de nuestra salvación, llegó el tiempo de conocer a Dios, llegó el tiempo de que seamos edificados en Cristo, llegó el tiempo de crecer en Cristo, llegó el tiempo de agradar a Dios, porque ahora sí se puede agradar a Dios. Por supuesto, si somos de fe y le creemos a Dios, sí podemos agradar a Dios. Amén, hermanos. Entonces, pues yo pienso que pues ahí le vamos a dejar poquito, ¿verdad? Porque ya cuando habla uno mucho, pues bien cortito el mensaje, mire, una plática. Pero hermanos, es muy importante reconocer el tiempo que estamos viviendo hoy, porque ahorita en la vida de la iglesia es el tiempo de amar. Para la iglesia es el tiempo de amar, es el deseo del corazón de Dios amar. En esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis unos a otros. Es el tiempo de vivir en gracia, es el tiempo de hablar del evangelio, es el tiempo, hermanos, de transmitir vida, es el tiempo de edificar. Por eso no deberíamos de detenernos de hablar de Cristo, porque estamos en este tiempo. No hay por qué esperar. No hay por qué esperar. En el tiempo pasado ellos tuvieron que esperar a que viniera Cristo, porque tenían que revelárseles Dios, tenía que darse a conocer Dios a ellos. No podrían conocer la voluntad de Dios tan claramente como ahora, como lo dice Efesios 3, que dice que en otro tiempo no se dio a conocer a los hijos de los hombres lo que ahora se ha revelado por el Espíritu a la iglesia. En otro tiempo no, pero ahora sí Dios vino y se reveló y se dio en espíritu a nosotros, y hoy es el tiempo de que Dios se ha dado a conocer. Hoy es el tiempo de que cada uno de nosotros echemos mano a la vida de Dios, porque es el tiempo de crecer en Cristo, hermanos. Así es de que le damos gracias a Dios, le damos toda la gloria, y pues gloria a Dios, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar. Amén, gracias Señor Jesús. Vamos a orar una oración. Bendito Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en este lugar, Señor. Gracias, Padre, porque es el tiempo, Señor, en el que tú nos has escogido para conocerte, Señor. Concédenos, Padre, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Concédenos que tu palabra, Señor, sea expresada por nuestros labios. Concédenos poder edificar, Señor, poder plantar, Señor, tu semilla en los corazones. Concédenos, Padre, que nos levantemos, Padre, y glorifiquemos tu nombre en todo lugar, Señor. Padre, te damos gracias en este día y bendice a mis hermanos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga.